es dar, y no fijarme en ella y su manera de actuar. Dar es dar, y no decirle a nadie si quedarse o escapar. Cuando el mundo te pregunta del por qué da vueltas la rueda, porque no te detenes, yo te digo que dar es dar. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Coordenadas. Este es el espacio radial de la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación, o como a nosotros nos gusta decirle, nuestra querida DAS. Estoy a mi lado, está acá el señor Juan Carlos Seguro, como siempre, como cada día. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes, oyentes? ¿Cómo estás, Agustina? Bien, muy bien, Juan. Arrancando otro programa, sí, pero bien, muy contenta. Siempre estamos felices nosotros de venir acá. Claro, es la compañía. Es la compañía y la compañía de nuestros oyentes. Exactamente, y también la compañía que tenemos también es la señora Miriam López, como siempre, la doctora Miriam López también está acá, forman parte del equipo, así que le damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Miriam? ¿Cómo están, chicos? ¿Bien? Bien, ¿vos? Bien, bárbaro. Sí, contenta igual que ustedes de venir, de compartir este ratito con nuestros oyentes. Bueno, me parece muy bien. Vamos a aprender, sobre todo, ¿no? Porque estamos aprendiendo mucho. Últimamente estamos aprendiendo mucho. Es que para nosotros, además de venir a conducir, es un espacio de aprendizaje continuo, ¿no? Exactamente. Cosas que desconocemos totalmente a veces. En realidad la vida es un aprendizaje continuo, ¿no? Sí. ¿Cómo estoy hoy? ¿Cómo estoy? Hoy está inspirada, cuidado. Hoy cuidado. Sí. Vamos a tener un programa interesante con Miriam hoy. Sí. Bueno, vamos de lleno entonces al programa del día de hoy. Recordanos, Juan, las vías de comunicación. Bueno, pueden comunicarse al teléfono 4381-9014, escribirnos a nuestro mail coordenadasradio.das@das.gov.ar. También nos pueden encontrar en Facebook como Coordenadas Radio. Y si no, en la página de la DAS, que es, Miriam, www.das.gov.ar. Bien, y también les recordamos que nos pueden sintonizar en celulares y tablets. Muy bien, muy bien, chicos. Hablando un poco de compañías, ¿no? Como veníamos diciendo, tenemos también una compañía muy grata. Ya nos ha visitado en otras oportunidades. Este año creo que no había venido este año, ¿no? Este año no vino. Este año no vino. Lo extrañábamos. Sí, por eso mismo lo fuimos a buscar también, porque siempre que queremos hablar de estos temas, obviamente, vamos a la palabra autorizada, ¿no? Hoy vamos a hablar un poco, nos vamos a meter en el ámbito jurídico. La idea es hablar un poco de lo que es el tutelaje judicial de insanías y de discapacidad, que es un tema por el que también se pregunta mucho, en la DAS también, obviamente. Y bueno, ¿a quién fuimos a buscar? Obviamente al doctor Ariel Caresi. Él es el director de asesoría jurídica de la DAS. ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo estás? ¿Cómo están, chicos? Muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Sí, estaba extrañando que no me volvieran a invitar porque le he pasado muy bien en anteriores oportunidades. Pero desde ya muchísimas gracias y muy cálido todo este ámbito. Bueno, me alegro mucho. Es la idea también. Estamos cálidos y cariñosos. Acá lo abrazamos. Sobre todo no lo dejamos ir. No lo dejamos ir hasta que no termine. Sobre todo Juan Carlos. Juan Carlos se pone cariñoso. Pero bueno. Son cosas que pasan. Bueno, son los gajes de la edad ya, ¿viste? Por suerte esto es radio, ¿no? Menos mal. Bien. Bueno, a ver si arrancamos, ¿no? Tenemos algunas preguntas para hacerle al doctor, como para meternos en tema, ¿no? Quizás usted nos podría explicarle, obviamente, a los afiliados, cómo es que se preservan, o mejor dicho, cómo se tutelan los derechos de los grupos más vulnerables. Exactamente. Bueno, la función de la justicia en muchos casos es equiparar equitativamente las relaciones entre las personas. En muchos casos hay gente que naturalmente por patologías o por situaciones sociales se encuentra en una situación de vulnerabilidad, no solo biológica, sino social o cultural. ¿Esto qué afecta? La autonomía de la voluntad, es decir, la manifestación, la expresión de cada uno de poder manifestar con libertad y discernimiento su voluntad. Ni más ni menos, ¿no? Exactamente. En el ámbito civil, que ha regulado, dicho sea de paso, por el nuevo Código Civil que entró en vigencia el primer día de este mes, de agosto, se han modificado sustancialmente algunas cuestiones respecto de la protección e equiparación de la gente que está en una situación en la cual puede perjudicarse personalmente al tomar una decisión. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad
una capacidad tanto jurídica como la capacidad personal de tomar determinadas decisiones. Entonces, se han modificado sustancialmente algunas cuestiones de la representación de la persona. El sistema judicial, cuando tutela, protege. Es decir, que a través de la revisión judicial, lo que trata es de que no se vulneren derechos esenciales, derechos humanos básicos, y a su vez cuestiones que son cotidianas en las relaciones de las personas. Por ejemplo, la compra de una casa, si le corresponde acceder a tratamientos. Es muy amplio este aspecto. Antes, con el antiguo Código Civil, tratábamos a las personas de capaces o incapaces y no había marco intermedio. Hoy por hoy, a través de un trabajo de la jurisprudencia, o sea, las decisiones judiciales, el desarrollo de la medicina, de la educación y de las cuestiones sociales, se tiende a integrar aún más a aquellas personas que tienen una limitación funcional en cuanto a su posibilidad de desarrollarse. Disculpa, María. Sí. Entonces ahora ya no se los etiqueta más, sino que se les considera que tienen derechos mucho más amplios de los que tenían antes. Exactamente, te voy a hacer una aclaración. Los derechos siempre los tuvieron, los que pasa serán más difíciles de acceder. Hoy por hoy, con las cuestiones relativas, por ejemplo, a educación, a integración, a talleres, a actividades que se proponen, toda esa zona gris que antes se tomaba como un no, hoy se integra. Es decir, que la voluntad de las personas tiene que ser conocida, manifestada, aunque tenga distintas figuras que complementen a esa decisión. Es decir, cierro con un ejemplo la idea del antiguo Código Civil. El antiguo Código Civil consideraba al sordomudo que no podía darse a entender por escrito como un incapaz. Hoy por hoy nosotros tenemos desarrollados un montón de actividades por las cuales, por otros medios, está el caso del diputado Rivas, que si bien fue víctima de un ataque en la calle, él se puede manifestar a través de un medio, de un soporte técnico, un soporte informático, y él puede manifestar su voluntad. Y él no está limitado para manifestar su voluntad, ni está limitada su capacidad jurídica, sino que todas estas cuestiones no habían sido incorporadas a la ley. Hoy sí han sido incorporadas. Desde otro punto de vista, lo que se trata de involucrar es aquellas personas que le dan confianza a las personas. Hay un capítulo y un artículo nuevo, que es el artículo 43 del nuevo Código Civil, que habla de apoyos, y que no implica representación, implica de apoyar a la persona en distintos ámbitos. Muchas veces nosotros suponemos que los parientes inmediatos que se van a acercar a una persona, y muchas veces no pasa. Hay situaciones de intereses contrapuestos, hay situaciones de vulnerabilidad, hay intereses, nadie se quiere hacer cargo, se hace cargo un vecino, se hace cargo un... Y en esos casos, bueno, ¿qué figura sucede, digamos, ante la justicia? ¿O se aparece la figura del tutor? ¿Cómo la figura de la persona de apoyo es una figura intermedia. El tutor es el representante legal. El que apoya es aquella persona que acompaña, porque nosotros podemos estar hablando de una incapacidad. Puede ser para comprar o vender un inmueble, pero también puede tener manifestaciones que sí comprende y que sí quiere. Por ejemplo, que se puede casar. Nadie le puede impedir que se case. Entonces, lo que ha tendido la nueva legislación es a limitar en parte aquellas situaciones en las cuales necesita un representante legal. Eso según cada caso, además, siempre. Exactamente, no se evalúa, no hay una norma, no hay una norma general. Cada caso es puntual y depende también de, muchas veces en la DAS nosotros recibimos un cuestionario, porque aparte esta decisión judicial no puede ser como antes, que sea para mucho tiempo, tiene que ser revisada cada 3 años, siempre y cuando no haya condiciones de mejora de la persona que ameriten que esa revisión sea anterior. Entonces, en ese punto, por ejemplo, en la DAS nosotros recibimos cuestionarios desde si conoce la plata, si puede llevar adelante un tratamiento, si se puede casar o si tiene noción de la compra-venta de bienes inmuebles, por decir, ¿no? 4 o 5 ejemplos. Entonces nosotros estamos viendo que desde el valor del dinero de seguir un tratamiento hay una diferencia sustancial. Seguro. La persona puede tener noción del valor del dinero, pero no puede tener la capacidad
para cumplir con el tratamiento asignado, o sea, los horarios de la toma de remedios, la asistencia a profesionales y demás. Entonces, ahí no necesitas un representante legal, un curador. Claro. Vos necesitas un representante legal cuando vas a tener una conducta que implique un acto jurídico, una consecuencia jurídica. Uh-huh. Para llevar el tratamiento, para tomar noción de que tiene que tener 3 comidas al día, o que tiene que recibir la medicación o ir al médico y demás, es más útil una persona de apoyo, claro, que genere una confianza y no necesariamente que esté obligado legalmente para hacer esas cosas. Uh-huh. Entonces esta figura es una nueva propuesta y que desde lo que nosotros vemos acá bastante a diario, conjuntamente con la gente de salud mental, con la gente de tercer nivel y demás, uh-huh, son aportes muy útiles. Uh-huh. Muy útiles porque es la persona que lo acompaña a quien le tiene confianza. Uh-huh. Bueno, en estos casos, ¿no? Tanto la persona que acompaña como el representante legal es una persona que elige la persona, digamos, como que dijimos necesita antes, el representante legal o la compañía. Como para poderlo exacto, sí. Esa es la pregunta. Claro. Bien, gracias, Miriam. No se me entendía mucho. No, no sé si se entiende lo que... Sí. ¿Puede elegir la persona? En general se busca... todo depende, como decíamos antes, de los casos particulares. Uh-huh. Hay casos en que sí puede manifestar su voluntad, hay casos que está más limitado, hay casos que está funcionalmente su cuerpo impedido de movilizarse y más, necesita la asistencia de una persona y en ese mismo caso tiene una plena lucidez mental. Claro. Entonces, son circunstancias absolutamente distintas. Hay enfermedades que son como las enfermedades de la esclerosis múltiple, desmielinizantes, que hay periodos en los cuales están lúcidos y hay otros periodos que están imposibilitados físicamente. Entonces, tal vez el apoyo sea para realizar alguna actividad de movilizarse y demás, pero su voluntad la puede manifestar. Entonces, el criterio de apoyo es más amplio en cuanto a la asistencia, claro, no en cuanto a la representación. La representación estamos que, como decíamos al principio, las normas civiles nos toman a nosotros como contratantes. Uh-huh. Las relaciones son nuestras de contratos habitualmente. Entonces, si estamos en capacidad o no de contratar de alguna manera y que la decisión que tomamos no sea perjudicial para la persona incapaz, bueno, ahí está la función del representante legal. Uh-huh. El problema es también, en esta medida, es limitar un poco la colisión de intereses entre ambos. Claro, exacto. Bueno, más claro, imposible, ¿no? Obviamente. Siempre es muy pedagógico el doctor Caresi con nosotros, sí, nos explica como un maestro, ¿no? La verdad que es un tema muy interesante. Sí, también, ¿no? sí, y está bueno también que lo difundamos, ¿no? Principalmente. Vamos a hacer una pausa pequeña. Juan, las vías de comunicación, ¿me las quiere dar Miriam hoy? Sí, ahora las voy a dar. ¿Qué pasa? ¿Que se pasan los papeles? ¿Las va a dar Miriam? El cambio de década de Juan lo afectó. Claro, le afectó. Ahora tiene tos. Tiene tos, Juan está Carlos. Aguantando las ganas de toser. Bueno, entonces Miriam, por favor, nos das las vías de comunicación. Para contactarse con nosotros lo pueden hacer por teléfono al 4381-9014, por mail a coordenadasradio.das@das.gov.ar. También nos encuentran en Facebook como Coordenadas Radio, en la página de la DAS, www.das.gov.ar. Perfecto, bueno, hacemos una breve pausa. Miriam, lo dijiste bárbaro, mejor Gracias. Que Juan. Así Uy, pobrecita. Vamos a una pausa y ya regresamos con este tema. Están escuchando BCN Radio. Información y buena música. Con el objetivo de la integración nacional, la Biblioteca del Congreso de la Nación, mediante su Plan de Gestión Federal, extiende sus actividades culturales y educativas a todo ciudadano, localidad o provincia que las requiera. El acceso libre y gratuito
a las diversas expresiones de la cultura, adaptadas a las características y necesidades de cada lugar, manifiesta el empeño de nuestra institución en contribuir a la igualdad de oportunidades y a la equidad social. Para más información, pueden ingresar a www.bcnviv.gov.ar. Hola, soy Andrés Monserrat. Los invito a compartir el mejor jazz de Argentina y del mundo. Jazz Record, viernes 21 horas en BCN Radio. Música para disfrutar. Cada libro, cada hoja, cada papel esconde una historia. BCN Radio, desde el Congreso de la Nación. Bien, continuamos en el aire, estamos en Coordenadas, el programa de la DAS, y estamos con un tema muy interesante junto al doctor Ariel Caresi, director de Asesoría Jurídica de la DAS. Estamos tratando el tema del tutelaje judicial de insanías y de discapacidad. Sí. Frente a esto, vos le querías hacer una consulta, ¿no, Miriam? Sí. Antes de ir a la pausa y yo te interrumpí, no sé si... No importa, me dieron las vías de comunicación, por eso. Bueno, doy fe que estoy acá ahora, estoy vivo. Ya está, se abusaron un poquito cuando se fueron a la tanda. No, yo, Ariel, te quería preguntar, ¿cuál es el papel que juega, o sea, la parte de la persona con discapacidad en cuanto a la tutela y al acompañamiento? Bueno, es muy interesante la pregunta porque la ley prevé... en la ley número 22.431, después modificada o acompañada, agregada por la 23.901 y otras resoluciones y demás, a toda persona discapacitada, la incorporación a un grupo de afinidad. Estos grupos de afinidad son grupos de protección, protegidos por el propio sistema normativo, que en muchos casos lo que genera es que no es que tengan privilegios, ni hablamos de hoy, como hablamos con Juan Carlos, de estigmatización o etiquetamiento, sí, sino que como se piensa que la justicia no se da por una cuestión de igualdad, sino por una cuestión de equidad, equiparar a las personas para lograr la integración total de la persona al sistema. Y en estos casos, en algunas patologías con discapacidades, sí necesitan de la tutela judicial. En otros casos, el sistema prevé que a través del certificado de discapacidad, que muchas veces, volvemos a lo mismo, uno trata de aclarar esto porque parece que es una estigmatización o algo algo peyorativo, y en realidad dentro de nosotros vivimos en sistemas, siempre de un sistema a otro, y el problema es cuando estamos fuera del sistema. Muchas veces el certificado de discapacidad genera accesos a situaciones que en otras circunstancias serían mucho más difíciles para la persona. Sí, seguro. Entonces, en esta idea, el ámbito de protección de la discapacidad es un ámbito mucho más amplio porque también incluye situaciones administrativas, no enteramente judiciales. Como por ejemplo... Y por ejemplo, trámites para el otorgamiento de pasajes, no se judicializa el pedido, ¿no? Por ejemplo, acceso a las prestaciones, porque muchas veces en el ámbito de las obras sociales, en el ámbito de la DAS, tiene un programa muy completo y que abarca muchísimas cuestiones de protección de los discapacitados y de la integración fundamentalmente de las necesidades y de las demandas de este grupo de afinidad. Bueno, y a partir de ahí se incorporan al sistema a través de pedidos. Uno acreditando su calidad a través de este certificado, tiene accesos a determinados beneficios que de lo contrario el Estado o los particulares o los privados o las
entidades semipúblicas no accederían con facilidad. O sea, serían un elemento simplificador de la vida cotidiana el certificado. Exactamente. Simplificador y equiparador. Ujú. Para todo lo que tenga que ver con su discapacidad. Exactamente. El sistema de salud argentino determina así grupos de discapacidad, grupos así como la discapacidad, grupos de afinidad. Puntualmente, por ejemplo, los grupos con diabetes, enfermedades poco frecuentes. Grupos de afinidad sería como un grupo de pares, si se quiere, ¿o no? Mira, la definición sería con las mismas patologías, con las mismas necesidades, con las mismas demandas sociales. Bien, ahí está, más claro. No sería, porque sí podríamos caer en cierta interpretación de que nosotros a estas personas las estamos como etiquetando, por decirlo como separando de un grupo. Separando del grupo. No. Son grupos de afinidad de demandas o de necesidades. Claro. Entonces, necesidades en común, básicamente. Necesidades en común. Bien. Y muchas veces, colectivamente, uno tiene más fuerza que individualmente. Seguro. Entonces, ahí en esa idea los agrupa. Lo que pasa que para el propio sistema de salud, muchas veces tenemos un grupo de los celíacos, un grupo de estos, un grupo de los diabéticos y demás, y ahí hay como una expansión. Por ahí sería un poco más, sería necesario atomizar un poquito más como para que sea todo más común. Cuando se sale de lo común, de la regla, no es que es distinto, no, tiene su protección. Bien. Bastante claro. Sí. Y en el tema de salud mental, ¿cómo jugaría todo esto? Bueno, el tema de salud mental tiene sus características propias. Hay una ley de salud mental que tiene como principio básico y hegemónico la integración de las personas a los ámbitos familiares. O sea, se tiende el nuevo criterio tratar de desinstitucionalizar, así se dice. Lo dijo perfecto. Muy bien. A las personas con la necesidad, la obligación de los familiares directos de integrarlos a su vida cotidiana. El problema en muchos casos es que nos encontramos acá con la ley de salud mental, que muchos de los problemas están en los ámbitos que uno pretende integrar. Sí, el grupo familiar. Muchos de los problemas por los cuales son base de la patología tienen que ver con... Entonces, y la integración social a veces es mucho más compleja de lo que parecería como un tratamiento patológico. Claro. Entonces, pero sí en términos generales se tiende a que... ¿Cuál es la tendencia de este criterio? Es que cada uno integre, complemente y ayude a la persona a, dentro de sus limitaciones, a desarrollarse y a poder manifestar su voluntad, aunque sea contraria a la de aquellos que lo cuidan. Exacto, seguro. Entonces, a partir de ahí, hay un criterio de que siempre la persona tiene que ser escuchada a pesar de sus limitaciones. Y a partir de ahí, construir cuál es su voluntad. Esto es el respeto por la autonomía de la voluntad. Puntualmente. En el caso de la salud mental, muchas veces tiene que ver con otras consideraciones y es más difícil la representación. Sí, ahí es fundamental el acompañamiento. Exactamente. ¿No? Porque cómo hacemos, cómo hace la persona que no está en sus facultades o está imposibilitado de expresar su voluntad. Exactamente. Es muy complejo y cada caso tiene que ser particularmente analizado. Totalmente. Aparte hay otro tema más. La ley de salud mental también incorpora a este ámbito las adicciones. Claro. Las adicciones, está la necesidad dentro del área de salud mental. Del área de salud mental, equipara tanto las prestaciones y demás de la cuestión de las adicciones. Entonces, el campo es muy amplio. Sí. Es muy amplio y la necesidad de buscar intereses comunes de las personas y demás. Y yo voy a dar una vuelta más de tuerca, que si bien no es específicamente legal, porque no está considerado, porque es algo que se está trabajando, es la realidad de los grupos familiares que tienen una persona con una enfermedad de estas características. Porque muchas veces hay alguno de las personas integrantes del grupo familiar que se tiene que, discúlpenme la expresión, inmolar en la protección de la persona que está con enfermedad. Y muchas veces es el grupo familiar el que necesita de apoyos para llevar adelante toda esta cuestión. ¿Por qué lo digo esto? Porque muchas veces uno piensa,
la persona que cuida, el cuidador, el que apoya, no tanto el representante legal porque es una figura más jurídica, Claro. aquella persona que apoya, que cuida, cede en su proyecto personal. Sí, Deja- pasa mucho. Deja de lado De- muchísimas cuestiones que son personales y que hacen a la familia en sí. Y muchas veces, Obviamente. una vez ha pasado casos que ha fallecido la persona en estas consideraciones y esta persona se queda sin nada. Y claro, porque porque- toda su vida estaba alrededor de la Exacto. persona enferma. Dedican todo su tiempo a Todo su ello. tiempo, todas sus necesidades. Esto lo vemos mucho en las, sobre todo en el área de tercer nivel también. Exactamente. Pasa mucho. Están los dos extremos. Están los que ni Sí, siquiera exactamente. aparecen Hacen nada y los dejan. para Bueno, el día del cumpleaños claro. ni para la fiesta. Suele ser común en, o que en los- las familias, sí, ¿no? sí, Eso sí. es- O que ese los sacan tipo a de una cosas. vuelta el día del padre o el día de la madre, nada más, Claro. y después los vuelven al rato. O bien las personas que dejan todo por la persona enferma y ceden en su personalidad. Ujú. Que también o sea, ambos extremos realmente son Ujú. muy complejos. Como- Y todos necesitan de apoyo y de atención. Ujú. ¿Mm? Sí. Obviamente. Una Como para cosa así cerrar. para ir cerrando. El tema de la reconstrucción de la voluntad, ¿a qué te referías vos? La Cuando- re- la la pro- reconstrucción. La reconstrucción o la protección, por ahí usé un término un poco, la reconstrucción de la voluntad es siempre que el interés sea el de la persona. Ujú. Por más que un representante legal le diga esto es lo mejor para vos, lo que hay que priorizar es la voluntad de la persona, qué es lo que la persona en función de qué argumentos o de qué análisis sostiene su voluntad, su decisión, no la voluntad del Tercero, representante, del claro, sí. tercero, porque puede haber colisión. Entonces, Ajá. lo que se prioriza es esto y después se construye la voluntad de representación. Bien. Ujú. Está bien. Bueno, Súper fundamental, interesante. Sí, no, y fundamental que se cumpla realmente lo que dice el doctor, ¿no? Esto de preservar ante todo la voluntad de la persona es fundamental. Fundamental. Sí, que esté por delante la persona y no la familia directamente, ¿no? Porque Sí, A es veces lo hay más que buscar importante. el equilibrio, El equilibrio. me parece. El Sí, equilibrio, sí. Hay que buscar el equilibrio. también del que cuida, del que acompaña, como decía Sí. recién el doctor, No, ¿no? Que no es también, fácil no, tampoco. y es una figura muy importante en todo esto, obviamente. Yo, perdón Sí. chicos que me meta, pero la verdad me gustaría por ahí en otro programa convocarlo al doctor para ver, ya que no veo que no tenemos tiempo y me están corriendo, es tirano. todos los temas relacionados al nuevo código y cómo afecta el tutelaje y esto, ahora que la gente, o sea, ahora que cambió el código, a ver Ujú. cuáles son las cosas nuevas que hay que tener en cuenta, ¿no? ¿Cómo no? Sí, ¿Qué les sí. parece? Será ¿Eh? bienvenido. A disposición Sí. cuando De ustedes tutelaje y quieran. de otras cosas también Bueno, pueden ser. de todo, de lo que porque sea. también Ahora es hay un muchos servicio cambios informar en el- sobre obviamente. cuestiones jurídicas que pueden afectar la vida cotidiana de cualquier afiliado Ujú. que esté aquí. Obviamente, no ¿Cómo no? solo de este tema, pero sino de todos. Bueno, le Me parece. agradecemos muchísimo al doctor Ariel Caresi por haber venido acá a este programa. Lo convocamos de nuevo, seguramente. Es un placer tenerlo acá, la verdad que muy, muy amable también. Muchísimas gracias. Estoy a disposición para cuando ustedes necesiten y los temas que podamos charlar, fantástico. Genial, buenísimo. Bueno, nosotros nos vamos despidiendo. La verdad que se pasó, pero esta vez sí que ¿Pasó? se nos pasó Sí, volando, rapidísimo. volando. Sí, sí. Además, acá no vuela una mosca, ¿no? Y Lo lo que- escuchamos al doctor, él explica de Lo que una me pone manera contento es que pedagógica. esta vez no lo comprometí yo, sino fueron ellas. Bueno, eso Fue Miriam, fue me da, Miriam. me da más Sí, tranquilidad. Fue Miriam. No, porque está muy No, interesante. Sí, además la verdad que tenemos acá algunas preguntas que nos quedaron en el tintero, así Mm. que bueno, la próxima será. Juan, nos despedimos. Nos despedimos hasta la semana que viene. Muchas gracias, Juan, por No, tu gracias a vos, presencia Agustina, grata. y a todos los oyentes. Gracias. Y bueno, Miriam López, la doctora Miriam López también, Un muchas beso gracias. para todos, chicos. Buena semana. Buena semana, les Con agradecemos. actitud, como dirían. ¿Mm? Les agradecemos mucho a todos por escucharnos. Muchísimas gracias a la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación, a toda su producción. Un beso a Nicolás, nuestro operador de hoy. Gracias, Nico. Me acordé de tu nombre también. Gracias a Vanessa, gracias a Marcelo, nuestros productores. Nosotros somos Coordenadas y muchas gracias por escucharnos. Nos vemos la semana que viene. Esto fue un punto de encuentro entre la DAS y su gente. No cuento el vuelto, siempre es de más. Dar es dar. Es solamente una manera de andar. Dar es dar. Lo que recibes es también libertad. Cuando estoy perdido, un poco loco por ahí, siempre hay alguien con tus ojos esperándome hasta el fin. Porque dar es dar. Dar y amar. Gracias, nena, por tu vida.
dar es dar. Es encontrar en alguien lo que nunca encontrás.